España está esperando un acontecimiento, no uno, varios acontecimientos que cambiarán la historia de España y la historia del mundo. Hay muchos descubrimientos, y algunos ya se están velando, que han estado miles de años en oscuridad. Porque durante miles de años la humanidad ha sido engañada. La raza humana engañada. Desde el Edén, con Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios. Engañado. ¿Y cómo ha sido posible que la raza humana se engaña a millones y millones de seres, muchos inteligentes? Porque los engañadores, son ángeles. Y los ángeles, posiblemente nadie sabe con exactitud una cifra supuesta, sí. Tendrán millones de años de antigüedad. Porque la primera creación que Dios hizo fueron ángeles. Y estos ángeles, la segunda, el universo. Billones de planetas, galaxias. Lo último, la Tierra, los animales, las aves y la raza humana. Pero ya llevaban los ángeles, que no son humanos, son seres invisibles, energía invisible, con una potencia y conocimiento extraordinario. Pues esos ángeles, muchos de ellos, vinieron a la Tierra hace miles de años y engañaron a la raza humana a raíz de Adán y Eva. Y dice que tuvieron gigantes, hijos, relación de ángeles materializados. Un ángel no se puede acostar a una mujer, son energía. Pero sí puede materializar un ser, meterse dentro y tener ese ser relación sexual con una mujer. Que era por el pensamiento obsceno y estúpido de qué sensación tiene un ser humano con una relación sexual con una mujer. Ese fue el motivo. Y tuvieron gigantes, lo dice la Biblia, ¿eh? Los nefelín, los degradadores, que crecían desorbitadamente. Han encontrado esqueletos que no los enseñan generalmente, que podían esos gigantes medir 30, 40, 50 metros, pero seguían creciendo. Por lo cual el diluvio tuvo que parar ese crecimiento. Pero es que además hicieron dinosaurios, hicieron bestial, animales, monstruos por todos sitios. Estos seres demoníacos han engañado a la gente. ¿De dónde aparece? Piensen con lógica. ¿De dónde aparecen en la Tierra de toda la vida? No es nuevo. Cientos, si no miles de religiones diferentes. ¿De dónde? La verdad es que hay un creador, no miles de millones de creadores o algo así, ¿no? Uno, cuyo nombre es Jehová, el Dios de la Biblia. Lo demás son fantasías, idolatrías, suposiciones, ¿eh? Engaños de ángeles caídos, que le gusta que sean ellos adorados. No adorar al Creador, sino adorar a la creación. Y los ángeles son creaciones también, como los humanos, como los animales, como las aves, como los peces. Pero el poder sobrenatural que tenía lo aprovecharon para extraviar a la raza humana. Y hoy la gente, millones, siguen siendo extraviados por estos ángeles. Una persona no puede ver un ángel, un demonio. Sí, porque ellos pueden materializarse, pero ese ser es una materia momentánea. Pero luego se desmaterializa y el ángel sigue siendo esa, la energía. Que tú no puedes ver una energía, pueden sentir energía. Si un ángel, un demonio está metido en ti, ves que los endemoniados se irritan, echan espumarajos, se revuelcan en la tierra, porque hay alguien dentro de... No le ves, nadie le ve, pero esa energía está irritando al sistema nervioso del ser humano donde se mete. Mucha gente hay en la actualidad, en la ciencia moderna, que se llama a los endemoniados, se llaman psicópata, psicosis o enfermedad mental, no dicen nunca está endemoniado, porque Jesucristo curó muchos endemoniados, pero no decía que Jesucristo son enfermos mentales, endemoniados, y expulsó los demonios. A veces en un ser humano puede meterse cientos y no miles de demonios. ¿Por qué? Porque la energía no tiene peso, altura y profundidad, ¿no? Energía pues es energía. Por ejemplo, en una batería pequeña puede haber un montón de energía, ¿verdad? Para un despertador o para una linterna. Estos han extraviado la raza humana completamente. Pero ya sus días se acaban. Y voy a decir que lo pueden ver en internet, que muchas veces la gente no se entera. Ve cosas pero le engaña. Ve, por ejemplo, hay casos, pero así, en internet, gracias a Dios, el internet es un camino que puede la gente ver, aprender un montón de cosas.
en todos los campos, ¿eh? Eso es un milagro, ¿eh? Porque gracias a Dios, porque Dios provee también medios para que la gente no esté tan ciega. Porque en un tiempo que no había internet, ni fotografía, podían hacer lo que les daba la gana. Y la gente, recuerden unos detalles, por ejemplo, abro internet y verá que hay, no sé cómo se llama, muestras son, ponen que hay una bola de fuego brillante, cae como un rayo encima de y boom, se disuelve. Y la gente no entiende, dice, ¿eso qué es? Debe ser un fenómeno atmosférico, debe ser un rayo que ha caído encima de otro rayo. Empiezan a especular, pero es muy sencillo. Están eliminando los demonios otros ángeles. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 al 12. Léanlo, está en la Biblia. Todo lo que usted está viendo está en la Biblia. Y lo que veremos en el futuro está en la Biblia. O sea, la Biblia es un libro para siempre. Para la raza humana, un código. Es como, por ejemplo, un código para el tráfico, ¿no? Código de leyes. Imagínense que cada año, cada mes cambian el código. Que lo que hoy es un rojo y mañana sea luz verde sea prohibido. Y al otro día luz amarilla mezclada con azul. Se volvió uno loco. Hay unas leyes internacionales estables para un código de circulación, porque en un país o en un estado como Nueva York o Barcelona, Madrid, lo que sea, París, que corren cada día miles y miles de coches, imagínense que no hubiera leyes. Cada uno corra como quiere y conduzca y pare habría muertes, habría atentados, tiroteos, todos los días, ¿eh? O sea, la gente se mataría en las calles, habría muertos y coches quemados. Tiene que haber un código de leyes. Por lo cual, hay un momento de movimiento de miles de coches que cada uno, conociendo esas leyes, para donde tiene que parar y empieza a donde tiene que corregir su camino a izquierda, derecha, o aumentar la velocidad o disminuirla. Dios tiene también leyes. Y estos ángeles no guardaron esas leyes. Querían ver ese aspecto que he dicho, perdón, al principio de tener relaciones sexuales con mujeres. Ellos no son hombres, no son humanos, no son materia. Pero veían ese efecto y querían probar eso. Y entonces, si vinieron a la Tierra, se hicieron un cuerpo materializado que sacaría algunos cuerpos de esos. Piensen un detalle solo para que sepan de qué hablo. Hay cuerpos que han aparecido que los arqueólogos, no, esto es que dicen barbaridades la que tú te imaginas o más. Es que estos que tienen la cabeza así alargada, que han aparecido esqueletos de cuerpos o momificados, miles en toda la Tierra. Y no, es que los paracas o los aztecas, los mayas o no sé quién, dice, cogían a los bebés y le ponían unas tablas con cuerda, le apretaban el cerebro a un bebé. Y claro, la cabeza, como estaba apretada, pues en vez de aguabado, pues salía arriba. Una estupidez. Te cuentan cualquier cuento y la gente se lo traga. ¿Usted te imagina un bebé que le metan dos... Y al fin de cuentas, que eso es imposible, pero aprieta un cerebro y le matas. Pero si aún así, aunque no lo matara, la cabeza nacería así, no ahuevada, así. ¿Se han dado cuenta un detalle? Los cardenales, obispos y el Papa de Vaticano, ¿qué gorro llevan? ¿No se han dado cuenta nadie? Ese gorro así, con una boca que se abre arriba. ¿De dónde sale eso? Jesucristo llevaba un gorro así. O llevaba un gorro especial, o Jesucristo llevaba una túnica llena de oro, o llevaba unos anillos. ¿Qué llevaba? Nada. Un vestido, como todo el mundo. Y los apóstoles llevaban alguna túnica, un gorro así. Nada. ¿De dónde sale eso? A quien están imitando con la cabeza ovalada. Ya empiecen a pensar, ¿no? ¿A quién imitan? Porque a ver, que te digan, oiga, ¿de dónde sale ese vestimenta? Eso. No te lo dirán. No, eso es cosa del Vaticano, que las leyes, entonces para la vestimenta, y te meten una bola. No, no, no. La base de la religión, y sobre todo el cristianismo verdadero, está en la Biblia. No en lo que haya dicho Perico los Palotes, que no, que era muy listo. El hombre dijo, no. La Biblia, Jesucristo, dice, es el fundador del cristianismo. Y la Biblia dice que hay que seguir los pasos de Jesucristo, lo que hizo, lo que dijo, lo que hizo, hay que hacerlo, imitarlo. No podemos llegar a ser nunca como Jesucristo, imposible, pero imitar. Y si Jesucristo dijo esto está prohibido, esto sí, esto no, hacer esto de la otra manera, imitarlo. Y como somos imperfectos, puede uno equivocarse, pero no imitar. No, mira, los cristianos no llevan un gorro, pero no, nosotros pensamos que a lo mejor lleva un gorro y te están metiendo gato por liebre. De toda la vida te están engañando. Den cuenta, por ejemplo, digo esto
como un poco de paréntesis. El Vaticano, ¿qué es eso? El imperio del dinero más grande del planeta. Vente en el Vaticano, de joyas, de cuadros, de billones, de todo a base de oro, y los papas con unos anillos, con unas cadenas, todo de oro, de brillante, de cuadros. Cada cuadro puede valer 100 millones o cuadros de obras de arte, todo, sillones de lujo, una guardia suiza. Bueno, el lujo más esplendoroso. Dice Jesucristo que le sería más difícil a un rico entrar en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una mujer. Lo dijo varias veces. Y ellos, pues ¿se llaman cristianos? Bueno, se llaman católicos, ¿no? Pero ¿es eso algo que tiene que ver con el Dios verdadero, el de la Biblia, o con el Hijo de Dios, Jesucristo? Nada. Por cierto, el Vaticano, ¿sabe que, por ejemplo, de dónde viene el Vaticano? El imperio, aquel donde viven los cardenales, el Papa y toda esta gente. Se llamaba originalmente en Roma la colina del vaticinio. Entonces quedó el vaticinio Vaticano. ¿Y qué es el vaticinio? La colina de los espiritistas, agüeros, hechicería. Espiritismo, vaticinio, es vaticinar, intentar por medios ocultistas predecir el futuro. Lo que comúnmente se llama los videntes, ocultistas, espiritistas, nigromantes, el vaticinio. Allí hacían conjuros a los espíritus de la oscuridad para ver el futuro. Cosa que el vaticinio, el experimento del espiritismo, el ocultismo, toda esta jerega de ocultistas y satanistas está prohibida en las leyes de Dios. No debes consultar, dice la Biblia, en las leyes de Dios, a un medio espiritista, a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que consulta a los muertos, porque dice la Biblia, el que hace estas cosas es algo detestable a Dios, a Jehová Dios. Pero ellos, el centro de ese imperio está en donde empezó, en Roma, los ocultistas, videntes, satanistas, que hacían sacrificios de niños a sus dioses. Y date cuenta que el imperio de la Iglesia Católica, el centro de ellos es la diosa madre, diosa tierra, la diosa mediadora, María, la reina de los cielos. Así que María era la reina de algo. Piensen en esto, era reina. ¿Quién era María? Pues una judía que fue escogida cuando tenía el tiempo, llegó de que predicho por Moisés y por los profetas, que llegaría un tiempo que aparecería por medio de Abraham, todo el pueblo de Israel proviene de Abraham, y luego el pueblo árabe también, por Abraham, por medio de Isaac, los árabes por medio del hijo de una esclava de Sara, porque Sara estaba anciana, no podía tener hijos, se llamaba Hagar. Bueno, pues por Abraham el pueblo de Israel apareció a lo largo de la historia, claro, siglos, y luego Jesucristo, el Mesías. Y Jesucristo fue, un ángel tuvo que hablar con una mujer, que era joven, no dice que fuera especial, era una mujer, llegó el tiempo, esa, venga, y dice que habló un ángel con ella, y dice, no tengas miedo, pues se asustó, un ángel brillante, no tengas miedo, ven. Y le dijo, mira, yo es que vengo a decirte una cosa, no temas, vas a estar embarazada. Y ella dijo, ¿embarazada? Y se iba a casar, estaba comprometida con un joven que se llamaba José, que era carpintero. Dice, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Embarazada de quién? Dice, no, es que lo que vas a tener no vas a tener ningún humano. Vas a tener el Mesías prometido, Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Es el Hijo de Dios. Así que no tengas miedo, que cuando te quedes embarazada tendrás al niño, le bautizas y tal, o le haces la ceremonia como era judío, que era entonces cortarle un poco la circuncisión, un poco del pene, un poquito de piel, tal. Bueno, era un ritual que creo todavía sea de los judíos. Entonces le pondrás por nombre Jesús. Él será el Salvador de tu pueblo y del mundo. Porque dice la profecía que Abraham, Dios le dijo a Moisés que salía de Uza, donde vivía de los caldeos, y que llegaría a ser una nación poderosa, Abraham. Y que de él salía el Salvador del mundo. Y así fue. Bueno, pues se lo dijo a María, ¿verdad este ángel? Y María, bueno, y claro, José no tenía miedo, ¿qué es esto? Embarazo. Bueno, y José, era un joven que era carpintero, que iba a casarse con María, cuando habló con ella, empezó a los pocos meses, vio que estaba ya al trip ahí. Y dice, pero esto, y se asustó. Y dice, usted, y José, lo dice la Biblia, se asustó, dice, está me ha engañado. Joder, no me iba a casar con ella, una chica joven, virgen, y ahora vete a todo saber quién es el padre.
Y era la ley de Moisés que si una joven se iba a casar con alguien comprometida, entonces los compromisos eran los padres de José con los padres de María, como que sea, a un acuerdo, una comida, bueno, pues, y una reunión, bueno, mi hijo ha tenido la alegría de conocer a esta joven, se llama María, y van a ser marido y mujer, y que Dios lo bendiga, una ceremonia, comida, perdón. Y bien, José dijo, no, yo no la denuncio, no. Es una buena mujer, pero me habrá engañado un mal momento, tío, cualquiera. No, yo no me caso con ella, pero porque si la denuncio es un escándalo y la apedrean. Pues dice, esto es un adulterio, los judíos eran muy exigentes en eso. Y entonces otro ángel le dijo a José, en una aparición, vio un ángel y dijo, mira, no tengas miedo. Vengo a decirte que, en otras palabras, que la mujer que te iba a casar, cásate con ella. Que no te ha engañado. Solamente que es un milagro que va a tener el Mesías. Así que tú tranquilo, cásate con toda libertad, porque esa mujer es buena. Hemos cogido una mujer que sea bien, que esté virgen, que esté bien, que no tenga ningún compromiso, no haya tenido abortos o cosas raras de esas. Bueno, y se casó con ella. Y nació Jesucristo. Pero ahora vengo al punto, para que se den cuenta el engaño. Bueno, pues nació Jesús a los 20 años, empezó a hablar, porque esperó que ser mayor de edad, que entonces en antiguo Israel eran 20 años, ya podía irse de su casa. Mientras tanto tenía que ocultar con sus padres, ¿no? Se sentían ancianos, tal, y se fue y empezó a hablar, a hacer milagros, a hacer maravillas, a resucitar muertos, o sea, el Mesías, y la gente vio que era poder lo que tenía, que no era normal, que alimentaba masas de gente milagrosamente, que hizo una boda en Canaán, en cientos de litros de agua en buen vino, o sea, y la gente, esto es maravilloso, todo el pueblo, todo el mundo, este hombre. Y claro, José lo sabía quién era, que era el Mesías, y María también, estaban tranquilos. Pero claro, los hermanos ¿no? de Jesús, tenía María, luego tuvo varios hijos, con José. Tuvo 4 hermanos y 3 hermanas que eran carpinteros también. Bueno, que él fue el mayor de edad. Tenía, cuando se fue de su casa, 20 años. Entonces ya empezó a predicar, tal cual. Bueno, en resumidas cuentas, María, sí, sabía que era el Mesías, no lo dijo a nadie, José también, porque entonces hubiera habido el peligro de que si lo dice con anterioridad, lo hubieran matado. Porque ten en cuenta que nada más nacer Jesucristo, que nació en Belén en una circunstancia un poco adversa, porque era el censo que hizo un César que dice, vengan, que todos los judíos donde hayan nacido, que vayan a su pueblo natal, se tome nota para saber cuántos judíos viven en todo Israel. Y entonces en uno de los viajes había mucha gente que tenía que ir al censo, yo, y representante ante un grupo de romanos, mira, yo soy José, esta es María, mi esposa, ¿habéis nacido aquí? ¿En qué tiempo? ¿Tenéis familia? Sí, tenemos tal. Bueno, vale, adiós. Y entonces no tenían hoteles porque todo estaba lleno, claro, todos los judíos a su pueblo. Y entonces nació en un pesebre, era un sitio libre. Bueno, el hombre del hostelero le dijo, bueno, pues una noche ir allí a las 4, no voy a quedar en la calle. Dice, mañana ya sigues el camino, por lo menos dormir tranquilo, vale. Y nació Jesucristo. Pero ya, te digo por María, estoy hablando de cuenta el engaño. Entonces se enteró Herodes, que era el rey de Israel entonces. Y entonces en Israel, claro, Herodes era el mandamás, ¿no? Un rey horrendo, asqueroso, soberbio, que además no era ni judío, lo bueno de todo, que le habían puesto los romanos allí, al hombre de confianza. Y entonces, en donde había nacido Abraham, dice que, claro, era una tierra de los caldeos, había de todo. No eran cristianos, no eran nada, no eran judíos, no había ley de Moisés. Solo se cogió a Abraham y a su esposa Sara para trasladarlos a otro sitio y empezar una nación diferente con este pueblo. Y entonces, una visión, fíjese el detalle, le dice que vieron como una luz grande en los cielos, como una estrella que brillaba. Y le dijo, id a Belén, y allí ha nacido el Mesías, para que veáis el Salvador del mundo. Ir a Belén. Y entonces seguir esta estrella. Y entonces vieron una voz, una estrella grande, brillante. Tal. Dice que, bueno, es una estrella. Las estrellas no son grandes a millones de kilómetros de distancia. Pero usted ve una estrella ve un puntito, no ve gran. Ya de momento un montaje, ¿no? O sea, ya no se puede ver una estrella que te va guiando y te va hablando, sígueme, voy. Es absurdo, ¿no? Nuestro Sol está a millones de kilómetros de la Tierra, es el Sol, la estrella más cercana a la Tierra, ¿no? Y está a millones de kilómetros.
Claro, el sol imagina que empieza a hablar y te dice, sígueme que voy a... Bueno, pues es para que vean el engaño, el montaje, cómo se puede engañar a la raza humana completa tranquilamente. Entonces dice que todos los astrólogos, que son astrólogos espiritistas. Astrología es un estudio, esa ciencia del ocultismo, el espiritismo, por medio de las estrellas, ver qué va a pasar en el futuro. Algo que la Biblia contiene. El rey de Moisés dice que no se debe consultar a un medio espiritista, ni a un pronosticador profesional de sucesos, ni a un satanista, ni a un vidente, ni a magia, porque algo es algo detestable a Dios, porque esas artes son artes inspiradas por demonios, porque ellos son los que hacen los movimientos para que la gente tenga fe en los ocultistas, en esto. Ellos preparan. Hay muchos casos, podía estar horas hablando. Por ejemplo, alguien que quiere introducirse en una secta satánica. Lo digo como aviso. Por ejemplo, eso pasa frecuentemente de toda la vida, además. Y le dicen, y tiene un poco de reparo, y le dicen, no tengan. Dice, estos es que quieren ayudar a la gente, pero estos son ocultistas, satanistas. No, eso están engañados. No, es que estos son gente que vienen de otro sitio, que tienen un poder de conocimiento y ayudan a los pobres. Dice, mira, tú te metes aquí y pide lo que quieras. Y verás que te van a escuchar, de verdad. ¿Sí? Y le meten, le introducen en una reunión grande. Y entonces los nombres, tú, ¿qué quieres? Pues hombre, pues yo ser rico. Bueno, de acuerdo. ¿Y qué tengo que hacer? Mañana es un ejemplo, ¿eh? Que eso lo hacen frecuentemente. Pues mañana, mira, es un ejemplo moderno. Que lo hacen frecuente, digo que esto desde hace miles de años, ¿no? Y hoy también. Vete mañana y compra un billete de lotería. ¿No es la Navidad? Sí. El número que tú quieras. Que nosotros haremos que te toque la lotería. ¿De verdad? Oye, si me toca, esto sí que... Y efectivamente compra un número cualquiera, el X, en la lotería, venga, está fiándose ese, no en Dios, en la suerte. Y entonces, ese número, los demonios saben qué número es ese. Y hacen posible que la noche de ese sorteo típico en España de la lotería, número 23, ¡oh, mi número! Y el tío dice, es verdad. Y está poniendo fe en demonio. Porque al demonio no le importa regalarte 10.000 millones o 100.000, da igual. Para ellos es papel. Lo que importa es seguir vivos ellos y coger cada vez extraviar más redes. Eso es un ejemplo. Entonces, es decir, los astrólogos no eran reyes, no Melchor, Gaspar y Baltasar, tres reyes, no. La Biblia no dice ningún nombre, de nada, no dice nombre. Los astrólogos, y brevemente allí en aquella zona, era el típico, la astrología, eran todo, la astrología es ocultismo, brevemente es confiar el destino en las estrellas, el movimiento de estrellas, de los planetas, eso es ocultismo, espiritismo, videncia. Y entonces los astrólogos, ya saben el texto, siguieron una estrella. De Babilonia hasta Israel, por ejemplo, hay más de 2.000 kilómetros. No vinieron en un burrito y al día siguiente estaban allí, no. Tardarían semanas, meses. Reunir todos los astrólogos y hacia Jerusalén, hacia Israel. Y efectivamente la estrella, siguieron la estrella, pero claro, imaginen una estrella seguir una estrella. Ni jamás en la historia del mundo podía haber uno el movimiento de una estrella. Y están a millones de kilómetros. Porque si se puede mover millones de kilómetros, tú no te enteras. Está fija, se supone. Porque tú sí te estás moviendo en la Tierra. Pero en mover una estrella que se acerca a ti, un sol, imagínate nuestro sol, que se acercara 2 o 3 millones de kilómetros de distancia hacia la Tierra. Se quemaba la Tierra, se quemaba, se hacía una pavesa. Bueno, pues siguieron la estrella. ¿Y a dónde paró la estrella? La Biblia dice que nació Jesucristo circunstancialmente en un pesebre, en Belén, en un pueblecito de Belén, de Judea. Y luego, cuando ya se hizo un poquito mejor, se lo trasladaron a donde tenía que ir el censo. Y luego fueron a Nazaret, una nación, un pueblo más grande. Pero la estrellita de los astrólogos, que vivían un montón, no dice cuánto, con sus criados, sus burros, sus artilugios y tal, la estrella los llevó no al que habían pasado meses, sino años. No a donde nació Jesucristo, que fue una noche, puede ser una noche, y al día siguiente siguieron su camino, sino la dejó la estrellita de los astrólogos encima justo del palacio del Herodes. ¿A qué nació Jesucristo allí? No. Y entonces ellos vieron la estrella que se paraba allí, aquí, y preguntaron, era un palacio, ¿no? Y estaba Herodes. Bueno, es que, ¿de dónde venís? Somos de Babilonia, tal, hemos visto una estrella, la hemos seguido hasta aquí, nos ha dicho esa estrella que aquí nacería el Mesías. ¿Dónde? Le preguntó, ¿a quién? Sí, dijo que aquí. ¿En dónde? No sé.
porque hemos ido esta estrella parado aquí. Ah, y ha dicho que nacería hoy. No, no, hace tiempo. Pero que hemos seguido el camino porque queremos ver al Mesías, hemos traído algunos regalos, ver qué fantasioso ver al Salvador del mundo. Y Herodes con astucia le dijo, sí, sí, bueno, oye, decidme dónde está, decidme dónde está. Yo quiero verlo también, hombre, es impresionante ver al Mesías, ¿no? Ir vosotros delante y cuando lo halléis, porque claro, no estará en Belén, entonces me venís a mí y me lo decís, y yo voy corriendo, quiero alabar al Mesías. Mentira, ya empezó otro engaño más. Entonces los astrólogos siguieron hacia Jesucristo. Entonces, el Herodes le preguntó a los videntes, a los astrólogos, a los profetas que él tenía bajo su manto. A ver, oye, las profecías, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y cogieron el libro de Miqueas, ¿no? Un libro profético, ¿no? Y aquí dice que en Belén, de Judea, en Belén. Vale, vale. Es ahí, seguro. Sí, sí, dice el profeta que ahí tenía que nacer. Es que, bueno, es que he oído que ha nacido. Vale, vale. En Belén. Bueno. Y entonces dice que pasó un tiempo, no dice cuánto, y que, y que los astrólogos tuvieron una visión angelical. No, no la estrellita que estaba fija en el castillo de Herodes, sino un ángel. Y dijo, venga, iros de aquí. No volver otra vez con Herodes, volver por otro camino hacia Babilonia, porque Herodes quiere matar al niño. Y hicieron caso y se fueron a Babilonia. Pasó un tiempo que Herodes ya empezó a mosquearse. Estos tíos no vienen. Estos les han dado aviso o algo hay. No, tenían que venir ya y decirme para yo ir corriendo. Y entonces otro ángel le dijo a María y José, que estaban en otro sitio, no en el pesebre, en una posada, dijo, iros de aquí, porque el Herodes quiere matar al niño. Iros hacia Egipto, no volver otra vez por el camino habéis vuelto, dar un rodeo y quedarse en Egipto, que para los israelitas Egipto era una tierra ya extranjera, ¿no? Ya había olvidado siglos las plagas y eso. Y cuando Herodes se enteró que no venía nadie, que pasaba un mes, y dijo, esto me han engañado, venga. Entonces, así que en Belén, ¿no? Y mandó a todos los soldados de Herodes, venga, liquidar a todos los niños menores de 2 años para abajo. O sea, ya habían pasado 2 años desde el día que nació Jesucristo. Ni en la Biblia, 2 años para abajo, les liquidáis sin piedad. Y se cargaron todos los niños de ahí, el monstruo aquel. En consecuencia, ese detalle, por ejemplo, que nació, ¿en dónde? En un pesebre, pero que vivió allí, no. Nació unas horas, a la mañana siguiente se fueron, por aviso de un ángel se fueron, a Nazaret. Los astrólogos, que eran 3 reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, no, eran astrólogos. ¿Cuántos? No dice la Biblia. Un montón. Si era el centro mundial de la astrología, en Babilonia, aquella zona. O sea, podían ser 100 o podían un ejército, porque vivían de eso. Bueno, se fueron. Y Herodes mató a todos los niños para asegurarse de 2 años para abajo, los que habían pasado 2 años desde el día que nació Jesucristo hasta aquel momento trágico en que fueron matando a todos los niños, aquel monstruo. Otro detalle interesante, por ejemplo, sí, dice que los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar fueron y le dieron oro, incienso. ¿Había reyes? Ahí dice la Biblia que eran reyes. O astrólogos. Astrólogos, ¿las estrellas se mueven? No, es imposible. Pero si es una estrella que se movía y les hablaba, les decía, ¿qué vieron? Un ovni. Desde el ovni se hablan. Y les va indicando a pocos metros, a 1000 metros o 500, un camino. Lentamente hasta una casa donde era el aviso que Herodes se cargara al Mesías, ya de nacimiento. Bien, eso es un detalle para que vean, un detalle de los miles que vean cómo se engaña a la gente. Como los reyes magos, en la cabalgata de los reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar. ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia? ¿O un engaño? ¿Por qué no dicen la religión a la gente, oye, pues lo que fue un engaño, que fue para que mataran al niño? Y no eran reyes de blanco, amarillo, rojo, era negro, chino y no. Nadie sabe la cifra. Si eran astrólogos y de poder, teníamos un ejército.
con camellos y, bueno, y tardaron meses en llegar. Y muchos más detalles. Un detalle importante es que María, de toda la vida, la Iglesia Católica y otras religiones, sobre todo la Iglesia Católica Vaticana, adoran a María, la Reina de los Cielos, la Reina Virgen, la Diosa Madre. O sea, y hay no sé cuántos nombres que le han puesto a María. María del Carmen, María del Sagrario, María del pueblo andaluz, María de la Cueva, María... Y muchas de estas Marías en pueblos, cada monasterio tiene su María diferente, con otras vestimentas, con otros rituales, con el culto, María, María. ¿Pero quién era María? La madre escogida para Jesucristo, que era judía, una jovencita. Jesucristo le dio mucho énfasis, hablaba mucho de su madre. Nada, nada. Su madre. No dice que fuera mala, ni mucho menos, pero era su madre, pero el propósito era Jesucristo, el Salvador del mundo, no su padrastro, que tampoco se habla nada de él, de José, que sería un buen hombre. Nadie dice que fuera malo. Ni María, pues una mujer que vio crecer a Cristo cuando fue de 20 años para arriba, y dice, madre, voy a hacer mi trabajo. Que por cierto, hay relatos en la Biblia que con 5 añitos iban a las ceremonias que eran anuales de los judíos, a Jerusalén, al templo de Salomón, y se quedó atrasado Jesucristo. Entonces María y José, que tenían ya 4 hijos y 3 hijos más, 3 niñas más, vieron que faltaba Jesús. ¿Dónde está Jesús? Que era el mayor de edad. Entonces tendría 14 o 15 años. Se había perdido. Pero hombre, y había mucha gente, todos los judíos, una caravana de gente, y fueron buscándole y no lo encontraban. Y le hallaron en el templo. Entonces María y su padre dijeron, pero Jesús, estás aquí, pero hombre, ¿cómo nos haces esto? Te hemos estado buscando. Y le arrepintió Jesús. Dice, ¿no sabéis que tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Por qué me buscáis? O sea, lo arrepintió, era un joven, pero lo dejó seco. Perdóname. Y hay un detalle más interesante sobre María. Digo, esto, podría estar horas hablando de mentiras que le han hecho tragar a la gente. El mundo donde se adora la astrología, la evidencia, el espiritismo, el satanismo, la idolatría a muñecos, estatuas, imágenes, a muertos. Hay un detalle más interesante, un relato de los muchos que hay. Pues una vez Jesucristo, como ya le empezaron a conocer por los milagros que hacía milagros, resucitaba muertos, curaba todas las enfermedades gratuitamente, no cobraba, no podía sacar el platillo ni cosas raras, sino y alimentó masas de gente muchas veces, con unos panes y unos peces pocos, y miles comieron y se saciaron. Y en otra boda que le invitaron a Caná, cientos de litros de agua en vino, o sea, generosidad absoluta. Y los muertos que le llevaban resultaban todo. O sea, maravilla. En uno de los momentos que Jesucristo le invitaban a otros sitios, claro, estaban encantados de oírle hablar, y cuando iba a cualquier sitio, lo primero que preguntaban, a ver, entre vosotros hay alguno enfermo, algún que pueda ayudar. Pues este que tiene un pie que... Venga, se ponía, le tocaba, ya estoy curado, y empezaba a saltar y cosas. Generoso en cantidad, Jesucristo. Pero bueno, estaba hablando en una casa grande, mucha gente, claro, todo el mundo quería verle, pero Jesucristo solo verle, para nosotros es maravilloso, el Hijo de Dios. Y claro, los judíos, fíjate, porque en principio pensaban que Jesucristo iba a ser como David, un guerrero, un héroe también que mató a Goliat, cuando cobardemente ni el rey ni nadie quería hacerlo por miedo a un gigante. Pues en una casa había mucha gente, dice el texto de la Biblia. Y mucha gente, pues, ver a Jesucristo. ¿Quién hoy en día, si Jesucristo apareciera humanamente aquí en la tierra, no estarían encantados millones de personas por verle, solo verle, o por hablar con él, por hacer una foto con él, ¿verdad? Solo eso. Y entonces igual, por entonces ya veían que hizo milagros todos los días, gratuitamente. Pero hay un detalle interesante que voy a leer de referente a María, para que vean, referente a María y Jesucristo, ¿cómo veía a Jesucristo a su madre? Era su madre. De José no se habla nada, que era su padrastro. Pero un texto en la Biblia, voy a leer literalmente, por ejemplo, para que tengan en su Biblia, lo puedan ver, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Entonces, este texto, le voy a leer ahora, es que le habían invitado a una casa y la casa llena de gente. Ver a Jesucristo ya era fantástico, o tocarlo un poco, Señor, cúrame que tengo. Y corriendo, era extensamente generoso. Y entonces en una casa grande, todo el mundo ahí. Entonces su madre y sus hermanos, dice su madre, sus hermanos, tenía muchos, tenía 4 hermanos y 3 hermanas. Una familia numerosa, porque entonces Israel, ser familia numerosa era una bendición. Por ejemplo, hay textos de Biblia que una mujer se llamaba Sara,
esposa de un sumo sacerdote, estaba llorando siempre, uno podía tener hijos, porque entonces no tener hijos era una maldición, vamos, para ellos. Luego tuvo varios hijos, con la ayuda de Dios. Bueno, pues en una casa grande dice, Mateo capítulo 12, 46 a 50. Lo voy a leer. Hablo de María. ¿Cómo veía Jesús a su madre? O a su padre. No lo odiaba, claro, entiéndeme. Pero dice el texto, mientras él, habla de Jesucristo, todavía hablaba a las muchedumbres, mire, su madre y sus hermanos se situaron fuera y procuraban hablarle. De modo que alguien le dijo a Jesucristo, mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Como contestación dijo al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mira, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Y se tuvieron que quedar fuera. No es que fuera, no es que fuera Jesucristo despreciable por su madre, no, sino que él no vino aquí a dar énfasis a su madre, ni a su padrastro, ni a sus hermanos, sino a dar su vida para que la humanidad conozca la verdad y sepa que vamos a recuperar la eternidad, la vida eterna en la tierra. Si Adán y Eva no se hubieran rebelado contra Dios, no hubieran muerto. Jesucristo vino a pagar aquel error tan grande. Y pronto tendremos la esperanza de sobrevivir para siempre. Pero digo, podría estar horas hablando de la cantidad de mentiras que se han formulado, sobre todo el Vaticano, las fortunas que han hecho, porque Satanás paga muy bien a los que mienten. ¿Recuerdan el consejo, bueno, el ejemplo que les di de cómo hacen los espiritistas? Te untan, te dicen, tú, si estás aquí con nosotros, te cuida que hambre no vas a pasar. Y aquí, lo que tú pidas, ¿sabes? Y verás que entre nosotros aquí hay generosidad y hacemos ricos, pero tienes que estar con nosotros, no contra nosotros. Esa es la técnica, dar dinero. O por otra parte, los demonios, quitar todo lo que tienes si eres justo, aunque luego Dios te recompensa. Recuerden el caso de Job, un hombre bueno en la Biblia, honrado, temeroso de Dios, justo. Satanás le quitó todo. Le quitó las tierras, los animales, le quitó los hijos, lo mató, le quitó la salud, una peste, le quitó todo. Pero no la vida, no podía. ¿Y era por qué? Porque él decía, Satanás, y dice, que una persona, si Dios le da mucho dinero y prosperidad, como hace él, como hacen los demonios, entonces sí te va a adorar, y te va a amar, y te va a respetar, pero quítale lo que tenga, lo que sea, y déjale en la ruina. Verás cómo te da la espalda y dice que para qué, y creo yo en nada. Y lo hizo con Job. Recuerdan el caso de Job, le quitó todo, pero el hombre no se rindió, el hombre no entendía lo que estaba pasando, cómo va a ser lo que pasa en el cielo. Pero Dios sí lo veía, y vio que ese hombre justo, pues a pesar de todas las miserias que le hizo pasar Satanás, quedó justo y no entendía. Dije, bueno, si Dios lo hace o lo permite por alguna razón, no lo sé, pero Dios es justo, Dios que ha hecho el universo y tanta maravilla, pues, ¿quién soy yo para se fije en mí para mal o para bien? Si Dios lo hace, tendrá sus razones, porque le debemos toda la vida a Dios que ha hecho tanta maravilla para que vivamos y vivamos bien. Y Dios le restauró todo, la salud, le restauró las riquezas, el doble de lo que tenía, el doble, le restauró, otra vez tuvo un montón de hijos y hijas porque le mataron a todos los hijos para esa prueba y vivió 140 años más de vida. Hay un texto en la Biblia que dice, miren, pronunciamos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído hablar del aguante de Job y vieron el resultado que es Jehová Dios, que Jehová es muy tierno en cariño y misericordioso. Santiago capítulo 5 versículo 11. Bien, he dicho esto hablando de María, del catolicismo, el engaño mundial, el engaño. ¿Quién es la religión más rica y poderosa del mundo? El Vaticano. Se puede contar en billones de dólares, de tierra, de castillos, de acciones bancarias, fabricantes de armamento, de terrenos, de bancos. Dios los hace ricos a los idólatras, a los que adoran a la diosa madre, porque recuerden que el culto a la diosa madre es un culto satánico, de toda la historia, de los egipcios, Artemis, Isis, Osiris, de los griegos, de los babilónicos, el adorar a la diosa, a la madre, reina de los cielos, pero no de Jesucristo, no del cristianismo. El cristianismo no vino Jesucristo a adorar a su madre, la veneraba, la respetaba, claro, está claro, eso es evidente, pero no vino va a dar énfasis, mi madre es la reina, la poderosa, nada.
ni mentira. Una vez voy a verle, como ha dicho el texto, y le arrepentió. Le digo, pero bueno, me viene a ver que mi madre y mis hermanos ahora, estos que están aquí ahora escuchando la palabra de Dios, estos son mi madre, mis hermanos y mi hermana. Y lo dejó fuera. ¿Era malo? No. Él vino a hacer la voluntad de Dios, de su padre que está en los cielos, no la voluntad de su madre, o de su padrastro, ni del vecino, ni de su hermano. Luego su hermano se hicieron discípulos. Es el engaño. He puesto un ejemplo conocido, hay más en otras religiones, el despotismo, la soberbia, la bendición de guerra santa, el apoyar a dictadores como alados del Tercer Reich, el apoyar a todos los dictadores del mundo, el apoyar a todas las inmoralidades, la idolatría, al idolatrar muñecos, imágenes. Eso tiene que ver con la Biblia, con Jesucristo o con Satanás. Ustedes deciden. Pronto este sistema irá a la porra. Este sistema ya tiene fecha de caducidad. Y como dijo Jesucristo, verás como todo se revela. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. La gente va a liberar. Y cuando conozcan y Dios le abra los ojos a la gente, pues he puesto un ejemplo, hay más, claro. Verás dónde va a parar el Vaticano y sus riquezas. Dice la Biblia, se le enumera como que lo quemarán todo con fuego a la gente, que es la locura colectiva que habrá, de ver el engaño que han tenido. Y cuando se abran ciertos monasterios y las cristas, el mundo se asustará de lo que hay ahí. Prepararos, que la liberación de la raza humana ya ha empezado.